Antes lo que he comentado es que el doctor Rodríguez Pérez Álvarez es un lujo para nuestra ciudad y es un lujo para el Hospital Reina Sofía en cuanto a su trayectoria profesional. Es un lujo porque es licenciado en medicina, máster oficial en metodología de la investigación, es doblemente doctor en medicina y doctor como facultativo. Ha estado un año en Londres y ha estado trabajando en los mejores hospitales de Londres y, por tanto, pues tiene una carrera profesional importante. En cuanto a su carrera profesional dentro de la estructura docente, pues por ahora es contratado doctor, pero no sería nada de extrañar que en un plazo muy corto sea titular de universidad y en otro plazo tampoco tan lejano, pues pueda ser catedrático de universidad. Lo digo porque tiene todos digamos, los elementos para hacerlo así. En cuanto a la parte investigadora, indicarles que ha trabajado sobre los efectos negativos del exceso de inmunosupresión en el trasplante hepático, a la expansión de los criterios de trasplante hepático en nuestro país, o el haber diseñado nuevas estrategias de priorización de la lista de espera de trasplante. Tiene publicaciones, bastantes publicaciones, pero sobre todo de una altísima calidad. Tiene trabajos en revistas como Lancet, Journal of Hepatology, American Transplantation, etcétera, de primer nivel. O sea, el doctor Rodríguez Pérez Álvarez no acude a revistas digamos, que no tengan un altísimo índice de impacto y yo lo que sí que desearía es que podamos disfrutar de sus conferencias cuando quiera. Muchas gracias, César. La verdad es que se nota que eres amigo porque yo creo que nunca me han hecho una presentación tan amable y bueno, pues que empiezo la presentación pero con la cara ya colorada, como veis, ¿no? Bueno, voy a compartir pantalla a ver si soy capaz de que vean la presentación. Voy a hablar sobre trasplante de hígado y lo hago pues desde varios prismas. En primer lugar, como profesional, como médico que me dedico al trasplante, pero también para hablarles y hacerles ver el conflicto ético al que nos enfrentamos a veces cuando tenemos que afrontar decisiones importantes y también hablar del reto científico que supone el trasplante de órganos y cómo la ciencia nos permite que lo que hacemos hoy sea mejor que lo que hicimos ayer, pero probablemente mañana consigamos ver las cosas de otra forma y hacerlas aún mejor de lo que hacemos, ¿no? El hígado es un órgano que tenemos aquí en la parte superior del abdomen, en el hipocondrio derecho, y es el órgano más grande del organismo. En un ser humano normal pesa aproximadamente 1,5 kilos. Y lo cierto es que este tamaño también está relacionado con su importancia, porque, como saben, es un órgano vital. Sin hígado no podemos vivir. Y no tiene una sola función, sino que el hígado es como la gran refinería, la gran fábrica del organismo. El hígado recibe materias primas del intestino, de la dieta, de muchos orígenes, y las transforma para producir sustancias que el organismo necesita para funcionar. Y sin ellas no puede funcionar. Pero además el hígado, además de transformar y crear nuevas sustancias, también actúa como almacén. Cuando tenemos sustancias que no vamos a utilizar en el momento, pero que vamos a necesitar más adelante, el hígado las almacena. Y otra cosa fundamental que hace el hígado es detoxificar. Las sustancias que no necesitamos las va a eliminar. Por lo tanto, como les digo, el hígado hace muchas cosas. Pero si el hígado es famoso, si el hígado es conocido, es por una característica fundamental que tiene, y a que a todos les suena, que es su capacidad de regenerarse. El hígado se regenera, y eso a todos nos suena. Y esto ya lo saben desde los griegos. Yo no sé si conocen el mito de Prometeo, pero en la mitología griega, Prometeo robó el secreto del fuego a los dioses y se lo entregó a los hombres. Y eso hizo que los dioses se enfadasen mucho. Y entonces Zeus le puso un castigo muy cruel, que ellos consideraban muy cruel, que es que lo ató a la cima de una montaña para que un águila se comiese su hígado.
con la condición de que el hígado se regeneraría durante la noche para que al día siguiente el águila lo volviese a comer. Y eso era porque los griegos ya sabían que el hígado se regeneraba. Lo que probablemente no sabía Zeus era que el hígado carece de receptores nociceptivos. O sea, que el hígado no tiene capacidad para doler. O sea, que este castigo, que puede parecer muy cruel, realmente Prometeo luego no sufría demasiado con él, aunque Zeus eso no lo sabía. Pero bueno, lo cierto es que el hígado tiene mucha capacidad de regeneración, pero hay que puntualizarlo un poco. Frente a un daño agudo, frente a un daño brusco. Si ese daño se mantiene a lo largo del tiempo, el hígado no va a ser capaz de regenerarse y va a aparecer una enfermedad que también nos suena a todos, que es la cirrosis. Y si yo pregunto cuál es la primera causa de cirrosis en nuestro medio, yo creo que aquí acertamos todos. La primera causa de cirrosis en nuestro medio es el alcohol. Y eso es evidente. Pero si pregunto por la segunda causa, que además va en aumento rápido, aquí yo creo que va a haber más problemas. Es esta, es la enfermedad grasa del hígado. Y la enfermedad grasa del hígado se produce pues, porque tenemos dietas ricas en grasa, porque hacemos poco ejercicio y porque tenemos mucha tasa de obesidad en la población occidental o en la población occidentalizada, ¿no? Como es la que vivimos. Y como les digo, aquí es la segunda causa, pero es que en Estados Unidos es la primera causa de trasplante de hígado. O sea, que es una enfermedad a la que nos enfrentamos, una auténtica epidemia que va de la mano de la epidemia de obesidad y que hace que nuestros hígados pasen de ser así, un hígado bonito, a progresivamente transformarse en este hígado, que es un hígado con esta enfermedad de la que hablamos que se llama cirrosis. La cirrosis es la enfermedad terminal del hígado en la cual el hígado se pone duro y de hecho cirrosis viene de una palabra también griega que significa duro. Cirros significa duro. Y eso hace el hígado que se ponga duro y que pierda su función, es lo que hace que los pacientes desarrollen una enfermedad que es incurable y que es fatal, que es mortal. Porque como hemos dicho antes, el hígado es un órgano vital y aquí le enseño los demás órganos vitales, ¿no? El pulmón, el corazón, el riñón, todos ellos disponen de máquinas que pueden hacer su función. Si mis pulmones no funcionan en un momento determinado, puedo conectarme a un respirador que mantenga esa función durante un tiempo al menos. Lo mismo ocurre con el corazón. Tenemos bombas extracorpóreas, tenemos también marcapasos, ayudan a que el corazón, si no funciona bien, suplen funciones. Y con el riñón tenemos las máquinas de diálisis. ¿Pero qué ocurre con el hígado? Pues que hasta ahora no hemos sido capaces, la tecnología no ha sido capaz de fabricar una máquina que haga la función del hígado. Y eso probablemente es porque tiene tantas funciones que es difícil llegar a cubrirlas todas. Con lo cual nosotros nos encontramos ante un problema. Si el hígado falla, o el paciente se trasplanta, o el paciente se muere. No hay otra posibilidad. Y aquí llegó este señor, que es Thomas Stars, que fue el primer cirujano que consiguió realizar un trasplante de hígado con éxito en Massachusetts en el año 1967. Y digo el primero que lo hizo con éxito porque hubo muchos intentos antes en los que el paciente no había podido salir de quirófano con vida. En este caso, ¿fue con éxito? Sí, pero el paciente falleció a las pocas semanas por una infección. Pero se consideró todo un éxito por el hecho de que ese nuevo hígado que se había puesto de un donante fallecido funcionó, y funcionó durante una semana bien. Con el tiempo, los cirujanos refinarían la técnica quirúrgica y el trasplante empezaría a hacerse de forma más regular en otros hospitales y favoreciendo a más pacientes, pero se enfrentaban a otro problema, que es que unas semanas después del trasplante, el hígado o el órgano sufría un fenómeno extraño por el cual se destruía y se perdía en pocas semanas. Y a eso se le llamó rechazo. Se pensaba que el cuerpo del receptor del trasplante atacaba a ese órgano y lo acababa destruyendo. Y fue este señor, Jean Dosset, que en 1980 descubrió el porqué, y eso le valió el premio Nobel de Medicina. El porqué fue porque encontró unas proteínas que están en la superficie de las células de todos y que son específicas del individuo. O sea que yo tengo mi propia firma de proteínas y cada uno tiene la suya. De modo que si recibo un órgano
de alguien con una firma diferente, mi cuerpo es capaz de identificar que ese órgano no es mío y atacar. Y eso que se llama complejo mayor de histocompatibilidad o antígeno leucocitario humano, pues dio pie a que se desarrollasen tratamientos para bloquear ese efecto. Y esos tratamientos son los tratamientos inmunosupresores. Aquí les ponía antes que, aquí arriba a la derecha, que el trasplante se consideraba el milagro del siglo XX. Eso se publicó en New England. Bueno, pues el milagro realmente yo creo no fue el trasplante técnicamente, fue conseguir que alguien viva con un trasplante durante muchos años. Y estos tratamientos que se fueron desarrollando desde los años 70, sobre todo hacia adelante, son los que permiten que yo, en mi consulta, vea pacientes que se trasplantaron hace 30 años. Y se trasplantaron hace 30 años y si los ven por la calle no son capaces de decir si están trasplantados. Eso es gracias a este tipo de tratamiento. Y eso tuvo un efecto muy importante, que es que el trasplante se democratizó como tratamiento. Eso quiere decir que cada vez más pacientes accedían a la posibilidad de curar sus enfermedades del hígado con el trasplante. Y ya no solo se hacía en pacientes con cirrosis, sino que, como vimos en este consenso de la Sociedad Española de Trasplante en el año 2021, pues cada vez trasplantamos más pacientes con cáncer de hígado. Y eso era una cosa que hasta hace poco era impensable. De hecho, el cáncer de hígado es el único cáncer que puede recibir un trasplante de hígado. Y también trasplantamos a personas con mayor edad. Cuando yo entré en el trasplante y no hace tanto, en el año 2012 aproximadamente, no se podía trasplantar a nadie con más de 65 años. Y sin embargo, en el día de hoy es muy frecuente que trasplantemos pacientes de 70 años e incluso con más de 70 años si no tienen otras enfermedades importantes. Y esto es gracias a que el trasplante pues, se puede hacer de forma cada vez más segura y cada vez podemos garantizar la supervivencia de los pacientes a largo plazo. Claro, más pacientes vienen al trasplante, más donantes necesitamos. Y aquí es donde viene lo que se llama el milagro español. Aquí en España no somos conscientes de ello, pero lo decía antes el profesor César Herbaz. España es líder en trasplantes a nivel mundial. Somos el país con la mayor tasa de donación por millón de habitantes del mundo. Y hay pocas cosas en las que lideremos, pero hay que estar orgulloso cuando uno lidera en algo. Los demás países nos miran con envidia. Fíjense, nosotros en España hacemos el 15% de todos los trasplantes que se hacen en toda Europa. Y nuestro Producto Interior Bruto no es del 15% de Europa. Eso ya podemos estar claros. O sea, nuestro capital en donantes es el mayor que hay y nos miran con envidia. Y como pueden ver, la tasa de donación no ha hecho nada más que aumentar, hasta que en el año 2015 sobrepasó una cifra mágica, los 40 donantes por millón de habitantes. Y eso ha dado lugar a ríos de tinta, o sea, americanos, alemanes, no saben cómo España ha conseguido eso. Y hablan, bueno, artículos como ven aquí, Viva España, España y Olé. Realmente ellos están maravillados y han estudiado mucho nuestro sistema. Nuestro sistema se estudia en la Facultad de Medicina en todo el mundo. Pero claro, tenemos más donantes, pero aún así tenemos muchas más personas que necesitan un trasplante. Y esto provoca la creación de las listas de espera de trasplante. Y ya hemos dicho que un paciente con una enfermedad terminal del hígado o se trasplanta o se muere. No queda otra. Por lo cual existe el riesgo de que los pacientes que tenemos esperando no lleguen nunca a trasplantarse. ¿Y eso cómo ocurre eso en España? Pues sí, en el 10% de los pacientes. 10% de los pacientes que se incluyen en una lista de espera de trasplante de hígado en España nunca llegarán a trasplantarse porque se morirán antes. Y eso genera un dilema ético, porque claro, cuando yo recibo un donante y estoy de guardia, pues claro, toca decidir a quién se lo pongo. Puede haber 17, 20, 25 personas en la lista de trasplante. ¿A quién se asigna ese órgano? Bueno, pues para eso tenemos que tener unos principios éticos. Lo primero que se pensó fue en asignárselo, bueno, a la persona que más tiempo lleva en lista de espera. Si me permiten un símil, voy a hacer un símil con un naufragio. Imagínense que van en un barco y ven otro barco naufragar. Y ven cómo las personas que van en ese barco caen al agua.
Y ahora ustedes pueden rescatar a esas personas, pero solo de una en una. ¿A quién rescatan primero? Bueno, pues lo razonable sería decir al que lleve más tiempo en el agua, al que se haya caído antes, voy a rescatar a ese. Bueno, vamos a ver, es una buena opción. Esa persona es la persona que está allá al fondo, la persona que está de verde, es la persona que más tiempo lleva en el agua. Pero cuando nos acercamos a salvarlo, resulta que es este. No sé si conocen a David Meca, pero es campeón mundial de natación en mar abierto. ¿Realmente tenemos que rescatarle a él primero? ¿No es posible que haya otras personas que lo necesiten más? Porque él puede aguantar más tiempo en el agua que otros. Ahí es donde nace el principio fundamental del trasplante, la urgencia. Tenemos que darle el hígado al paciente que tiene más riesgo de morirse a corto plazo, porque es posible que si no, le demos el hígado a otro y esa persona fallezca esperando un nuevo hígado que no le llegue. Principio de urgencia, pero luego hay otro asunto. Imaginaos que vamos a la persona que vemos que se va a ahogar, pero es que esa persona tiene 75 años. Y hay otro al lado que es una persona de 20 años. Y decimos, oye, es que si yo salvo al de 75 años es peor que si salvo al de 20, porque el de 20 si lo salvo tiene más vida por delante. Criterio de utilidad. Es más útil salvar a alguien más joven. ¿Qué ocurre? Que a veces la urgencia y la utilidad chocan. Puede ser que el paciente más urgente no sea el paciente que más provecho va a sacar de ese hígado. En medicina, cuando urgencia y utilidad chocan, normalmente somos personas humanas y vamos hacia la urgencia. Optamos por el más urgente, pero hay otro principio ético que tenemos que intentar respetar: utilidad. Y luego dos principios transversales: la justicia. Nunca debemos basar nuestras decisiones en, por ejemplo, la causa de la enfermedad del hígado. No puedo decir, voy a trasplantar primero a los que no son alcohólicos y luego a los que son alcohólicos. Eso no es justo. Aunque uno pueda pensar en su interior que sí, pero no es justo. Y luego el otro principio fundamental es la equidad. No podemos tomar decisiones en base a raza, religión o sexo. Y esto del sexo ahora les voy a decir por qué hago énfasis. Esto hizo que se crease una palabra mágica que es el MEL. El MEL hizo que nos simplificase mucho la vida, porque el MEL es una ecuación en la cual yo meto 4 parámetros de la analítica y me dice cómo de grave está mi paciente. De modo que me ordena a todos los pacientes de la lista de espera, desde el más grave hasta el menos grave. Problema resuelto. El MEL se creó en el año 2000 y desde 2002 es el sistema que utilizamos en todo el mundo. ¿Pero qué ocurre? Que este es el sistema MEL. Se basa en 4 parámetros analíticos. Uno de ellos es la bilirrubina, que nos informa sobre cómo funciona el hígado. Otro de ellos es el INR, que nos informa cómo coagula la sangre, y eso está relacionado también con el hígado. Otro de ellos es el sodio, que nos suena porque es la sal, y los pacientes con cirrosis, cuando están más graves, tienen la sal más baja. Eso no quiere decir que haya que darles sal, eso es malo para ellos porque les baja más la sal. Es un poco raro, pero es así. Y luego hay el último parámetro, que es el más interesante, que es la creatinina. La creatinina habla de la función del riñón. ¿Y qué nos importa el riñón si estamos hablando del hígado? Bueno, pues cuando el hígado no funciona, el riñón le ayuda. O sea que si no funciona el riñón, mal asunto, porque cuando falla el hígado, ya el riñón no le puede ayudar. Estos 4 parámetros son los que nos importan. Pero resulta que la creatinina no solo mide la función del riñón, la creatinina también aumenta por la masa muscular y también aumenta en personas más grandes. Y cuando nosotros vemos una lista de espera de trasplante, las mujeres de media son más pequeñas y tienen menos masa muscular. ¿Qué es lo que ocurre? Que a igualdad de gravedad, el MEL pone a los hombres por encima de las mujeres en la lista de espera de trasplante. Y eso, que parece una obviedad, lleva pasando en los últimos 20 años. Y se ha cuantificado. Y se ha dicho, ojo, es que la probabilidad de morirse en una lista de espera es un 30% superior en mujeres que en hombres. Y este problema no está mejorando. De hecho, en la última década se estima que fallecieron 800 mujeres en Estados Unidos simplemente por este problema, por esta diferencia de priorización en lista de espera. Estamos claramente vulnerando el principio de equidad del que hablamos antes.
Bueno, mientras todo esto pasaba, en el Hospital Royal Free, en el cual trabajé durante un año, hace un tiempo, pues desarrollaron una creatinina diferente, para que nos entendamos. Es una creatinina, o sea, un parámetro que habla de cómo funciona el riñón, pero no depende ni de la masa muscular ni del tamaño del paciente. Y entonces dijimos, oye, ¿y qué ocurriría si cogiésemos el modelo MEL, le quitásemos la creatinina y le pusiésemos este nuevo parámetro? Entonces nos aliamos con los ingleses, nos aliamos con los australianos y montamos también un equipo aquí. Y aquí es donde surge este matrimonio de conveniencia fantástico que tenemos entre la unidad de patología y trasplante hepático del Hospital Reina Sofía y el grupo de análisis numérico y computacional de la Universidad de Córdoba, aquí representado, hombre, pues por los que veis en la foto, por el doctor César Herbaz, que me ha presentado tan amablemente, y luego por dos genios fantásticos, que son Antonio Gómez en la izquierda de la foto y David Guijo a la derecha. Son unos cracks y bueno, lo que hicimos fue trabajar con los ingleses, trabajar con los australianos, porque ellos fueron los que nos cedieron los datos y crear un nuevo modelo. Fuimos a la Junta de Andalucía, les contamos la idea, les gustó, nos financiaron, fuimos al Ministerio, al Instituto de Salud Carlos III, también les gustó, nos financiaron y eso nos permitió ponernos manos a la obra. Y desde 2017 hasta ahora, pues lo que hemos conseguido es lo que he contado. Hemos cogido el MEL, le hemos quitado la creatinina y le hemos puesto esta creatinina nueva que no está influenciada por la masa muscular. Esto lo hemos hecho en un estudio pues, que tiene casi 10.000 pacientes en lista de espera de trasplante, que eso es una barbaridad, y se ha publicado en una de las revistas más prestigiosas en temas científicos en medicina, que es Lancet. Y este modelo lo que hace es que da una vuelta a la lista de espera. 30% de los pacientes suben en la lista y aproximadamente un 20% de los pacientes bajan. O sea que comparado con el modelo que tenemos, cambia el sitio de muchos pacientes, pero lo más importante es esto. Salva una de cada 21 vidas en lista de espera. Y en el caso de las mujeres, una de cada 8. Esta diferencia es precisamente porque corrige ese problema del que hablábamos del 30% de exceso de mortalidad en mujeres. Corrige ese problema y además salva vidas. Con lo cual, este nuevo modelo que hemos llamado GEMA, nombre además muy español, pues probablemente se implemente en España a partir del año que viene. Y hay otros países y la región Eurotransplant es una de ellas que está considerando también cambiar a este modelo. Y ahora para acabar, simplemente hablar de algunas expectativas de futuro que son esperanzadoras. Porque todo esto es de cómo gestionamos la lista de espera, pero ¿y si no hubiese lista de espera? ¿Y si tuviésemos donantes para todos? Bueno, pues eso se está investigando y hay diferentes formas de hacerlo. Una de ellas es estas máquinas que presentamos aquí y que ya están disponibles y de hecho el Hospital Reina Sofía ha adquirido una de ellas hace pocos meses y que son máquinas de preservación de órganos. ¿Qué hacemos con ellas? Metemos el hígado dentro y nos permite mejorar ese hígado. De modo que los donantes que tienen un hígado que consideramos que no es un hígado válido para trasplante, pues sobre todo porque el hígado tiene mucha grasa, cosa que cada vez vemos más, estas máquinas nos permiten desengrasar los hígados. Se han metido hígados en la máquina hasta 12 y 15 días, trabajando con ellos, mejorando esos hígados, para luego poder trasplantarlos. Y se ha hecho con éxito. Entonces, es posible que en el futuro podamos, y ya lo estamos haciendo, podamos coger hígados que no eran buenos y transformarlos en buenos hígados para el trasplante. Otro campo, el senotrasplante. El senotrasplante es trasplantar un hígado de un animal a una persona. Y eso se lleva trabajando en ello desde antes que el trasplante entre humanos. Y no llega a cuajar. Pero últimamente, con el avance, sobre todo en genética, se está avanzando mucho en este campo y todos conocerán esta historia del paciente que se muestra arriba a la derecha, que es un paciente que recientemente se trasplantó con un corazón de un cerdo. No tenía opción de trasplantarse con un humano por diversas circunstancias, y entonces de forma experimental recibió el corazón de un cerdo, modificado genéticamente. Lo que hacen con el cerdo es que le dan genes de humano
hasta que ese hígado hasta que ese corazón en este caso pueden trasplantarse a un humano. El paciente vivió varios meses y acabó falleciendo de una infección por un virus porcino. Entonces, probablemente tengamos que trabajar más y refinar todo esto, pero es muy importante saber que se puede. Y luego creará un conflicto ético, que es que hasta cuándo un cerdo sigue siendo cerdo si llegamos poniéndole más imágenes de humanos. Llegará un momento en que ese cerdo no sea más humano que cerdo y entonces se nos planteará el dilema ético de utilizar esos órganos. Pero bueno, a día de hoy es un campo importante. Y el último, el de los órganos fabricados, los órganos artificiales. También se está trabajando mucho. Existen unas estructuras como unos andamios sobre las cuales se pueden poner células madre, células que se pueden transformar en cualquier célula del organismo y formar un órgano que nosotros queramos y partiendo de células propias, con lo cual esos hígados o esos órganos no tendrían ningún problema de rechazo. Eso también es una promesa de futuro, se está trabajando mucho en ello y probablemente cambie el asunto. Y solo me queda acabar agradeciendo a todos los que se dedican al trasplante. Aquí en la foto abajo muestro el equipo de patología de los médicos que nos dedicamos al trasplante en el hospital. Arriba a la derecha nuestros 3 cirujanos senior de trasplante. Hay muchos más cirujanos, pero ellos son los que lideran el equipo. Y aquí aparecen con nuestra gerente del hospital. Y ya conocéis aquí arriba a la izquierda al equipo de análisis numérico y computacional de la universidad, que lidera el profesor César Elbaz y que nos permite continuar avanzando y como habéis visto, creando realmente progreso en el mundo del trasplante a nivel internacional. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y estaré encantado de resolver preguntas.